¿Cuántos han oído del avivamiento que hubo en Toronto, Canadá? Y entonces este hombre dice, yo quiero ir a ver lo que Dios está haciendo en Toronto. Y él agarra un avión y se va para Toronto para ver el avivamiento de Toronto. Y entonces desde que él se baja del avión, toma un taxi y le pregunta a este hombre, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿En qué consiste el avivamiento de Toronto? Y este hombre le dice, no, yo no sé de qué usted me está hablando. ¿Cómo? Pero usted no sabe, pero si en todas partes del mundo se oye del avivamiento de Toronto. No, aquí no está pasando nada. Y llega y va a otro lugar y va al supermercado y pregunta y nadie sabía del avivamiento de Toronto. Y este hombre fue a la iglesia donde estaba el avivamiento del vino nuevo en Toronto y se vino muy desilusionado porque se dio cuenta que los únicos que sabían del avivamiento de Toronto eran los de la iglesia donde estaba el avivamiento. ¿Para qué queremos un avivamiento dentro de las cuatro paredes si el fuego no se puede expandir y esparcir y tocar a la ciudad y tocar a las autoridades y tocar a las personas que realmente son las que tienen el gobierno y la organización de la ciudad? Y eso ha ocurrido muchas veces. Los avivamientos se quedan recluidos dentro de las cuatro paredes de un templo o de una organización o de una iglesia o de un grupo. Y el fuego no es expandido, no es distribuido, no es diseminado a todos los lugares donde tiene que llegar. Y el cambio de estructura, el cambio de mentalidad, la reforma, la transformación, el que nosotros renunciemos a la manera como hemos estado haciendo las cosas y estemos dispuestos a fluir y a entrar en la cultura del reino para permitir el fluir de ese fuego y de ese avivamiento, nos va a garantizar que la visitación de Dios sea permanente. Es más, que no sea una visita que llega y se va, sino que Dios se quede con nosotros en la ciudad, no solamente en la congregación, sino en la ciudad. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros estemos brincando, cantando y orando en lengua y viendo qué cosas ocurren dentro de una congregación de 100, 200, 300, pero que en la ciudad no pasa nada? Yo creo que Dios nos ha llamado para hacer un cambio, para producir un impacto, para producir una transformación, para que nuestras ciudades avancen, pero que el generador y la motivación es el Espíritu Santo de Dios, aunque se inicie dentro de una congregación, pero ese cambio tiene que llegar hasta afuera y para eso tiene que haber un rompimiento de estructuras, tiene que haber un cambio de mentalidad, tenemos que renunciar a lo religioso y hacer las cosas como hasta ahora las hemos estado haciendo. Y yo creo que Dios los ha llamado a ustedes, o nos ha llamado de alguna manera, para ver una Comayagua diferente, una Comayagua mejor, una Comayagua llena del Espíritu de Dios, donde los jóvenes no anden en drogas, donde los jóvenes no anden en alcoholismo, donde los jóvenes busquen de Dios, amen a Dios, donde los matrimonios ya no se divorcien, donde ya no haya infidelidad, donde los hijos estén sometidos a los padres, donde haya temor de Dios, donde Dios es el primero y el centro de los hogares. Y entonces nosotros somos los llamados a ser flexibles para que haya ese cambio de estructuras. Una Comayagua donde en las escuelas se ore y se conozca al Señor y haya temor de Dios. Entonces yo quisiera hablar un poquito de romper las estructuras esta tarde. Yo quiero empezar con una palabra o una parábola que Jesús dijo a los discípulos. ¿Puede leer bien ahí? ¿No le estorba la luz? ¿Está bien? Ok. Y puede ver ahí en Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. ¿Lo tiene? Si no, lo puede leer en la pantalla. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es una escritura que hemos pasado muchas veces por ella, ¿verdad? Un odre, ¿todos saben aquí lo que es un odre? ¿Sí? ¿Hay alguien que no sabe lo que es un odre? Sin pena puede levantar la mano si alguien no sabe lo que es un odre. Ok. Por uno, lo vamos a decir. Un odre es una piel de animal, normalmente de cerdo. Esa piel, o sea, le han sacado toda la carne, los huesos, todo lo de adentro, y la piel queda como una bolsa. Y se costura los extremos por donde estaba la cabeza, las extremidades, y queda nada más
un hueco por donde se echa el vino. Porque la piel, esa piel, ese cuero tiene la particularidad de poder conservar el vino. Pero cuando ese odre o esa piel ya tiene mucho tiempo de uso, se va deshidratando y se va agrietando, se pone reseco, se resquebraja y entonces empieza a salir el vino por ahí cuando ya el odre está muy viejo o el cuero está muy usado. Pero fíjese que en Israel no desechan esos odres viejos. No los botan cuando ya están quebrados, sino que lo que hacen es que toman un poco de aceite y comienzan a frotar la superficie del odre o del cuero para hacerlo más flexible, para darle un poco de humedad. Y entonces después de frotarlo con aceite, ya el cuero vuelve a agarrar su textura y ya lo pueden usar de nuevo para poner vino. En otras palabras, el hecho de que nosotros estemos un poco rígidos, quizá un poco religiosos, quizá con mucha estructura esquematizada, no significa que Dios nos desecha. Dios nos está dando una oportunidad de frotarnos con la unción del aceite de su Espíritu para que podamos ser flexibles y que Él pueda derramar de su vino nuevo en nosotros. Esto, lo que estamos compartiendo esta tarde, no es para que nadie se sienta desechado o incapaz o inservible. No importa si usted en este momento es parte de una denominación o de un concilio o de una estructura humana que no va de acuerdo con el gobierno de Dios, pero si su corazón es recto y usted se dispone y le dice al Señor: yo quiero ser un odre renovado para que tú deposites tu vino. Él le da la oportunidad y Él con su Espíritu Santo le va a frotar para que usted sea un odre renovado, flexible para contener el vino nuevo del Espíritu. Cuando hablamos de una nueva generación, muchos tienen la tendencia de pensar que se trata de un montón de jóvenes que se van a levantar y que a los viejitos nos van a desechar. Pero una nueva generación no tiene nada que ver con edad cronológica. Obviamente pensamos en Josué y todos los que nacieron durante el paso por el desierto. Y entonces pensamos, bueno, pobrecito Moisés y todos aquellos viejitos ya se murieron. Solo quedó Caleb de 84 años y Josué y un montón de cipotes que entraron. Hermano Elías, ¿qué edad tenía Josué cuando entró a la tierra prometida? Más o menos. Probablemente. Más de 40 años tenía. Pensamos que Josué tenía 21 años. Josué tenía más de 40 años cuando entró a la tierra prometida. Así es que alégrese, no es necesario que usted tenga 18 para ser una nueva generación. El ser una nueva generación depende de su flexibilidad para convertirse en un odre renovado. Usted puede tener 90 años y ser un odre nuevo para que Dios deposite su vino nuevo. Pero usted puede tener 15 años y ser un odre reventado que no puede contener el vino nuevo. O sea que no tiene nada que ver con edad. Tiene que ver con la madurez y la decisión, el vigor de su espíritu para recibir el vino nuevo del Señor, la flexibilidad para moverse en esa dirección. El vino nuevo, el vino representa el gozo, la naturaleza del Espíritu Santo, el regocijo, el fluir, la libertad del Espíritu. Fíjese que las personas en lo natural, ¿verdad? Cuando son muy inhibidas, muy penosas, muy rígidas, se toman sus 2 copitas de vino, o algunos aquí se las tomaban para agarrar valor, algunos hasta para declarársele a la muchacha, se tomaban su traguito para agarrar valor, para ir a hablar con ella. Otros, si les daba miedo volar en aviones, se tomaban su traguito para estar como liberados. El vino en el Espíritu trae una liberación. Por eso el apóstol Pablo decía: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, o sea, en vez de tomar vino natural, embriáguense del Espíritu, sean llenos del Espíritu, porque la llenura del Espíritu Santo produce un efecto como el que en lo natural produce el vino en una persona, pero es a nivel del Espíritu, es una renovación, una libertad. Usted pierde la inhibición, el temor al rechazo. Hay mucha gente que no tiene ni la libertad de levantar bien las manos, mucho menos de danzar, mucho menos de dar una palabra profética, aunque Dios le esté revelando algo. Hay un temor al rechazo, hay un problema de autoestima. Se piensa: Dios no me puede usar a mí. Hay tantas cosas que nos pueden inhibir, aún la cultura, la costumbre. No, a mí me enseñaron
enseñaron que eso de la danza era pecado. A mí me dijeron que eso no, eso solo era ya para el pueblo de Israel, que solo en el espíritu hay que danzar. Hermano, yo nunca he visto espíritus danzando, lo que danza es el cuerpo. Los espíritus no danzan solos, a no ser en unas películas de fantasmas que ven por ahí. Pero usted necesita de su cuerpo para danzar. Es una ordenanza que alabemos al Señor con pandero y danza y con arpa. Usted comienza haciéndolo en lo natural, en la carne, para que el Espíritu de Dios se mueva. Amén. Sí. Entonces, necesitamos de esa llenura del Espíritu para perder los temores al rechazo, para perder el temor a hacer el ridículo. Porque a veces pensamos, ¿por qué las personas queremos tener siempre el control? Queremos mantenernos como que nada se salga. Porque tenemos temor, ¿qué va a decir la gente? Qué barbaridad, el hacer el ridículo. Yo no, tengo que estar bien sobrio para mantener control de todo lo que pasa. Amado hermano, necesitamos darle el control al Espíritu Santo. Mientras nosotros querramos tener el control, estamos en una estructura que no permitirá al Espíritu de Dios fluir con libertad. Yo recuerdo cuando comenzó, al menos en nuestra congregación y casi simultáneamente que en la congregación de Pacheco, el embriaguez, el vino. Y yo me acuerdo que algunos decían, pero yo con un ojo cerrado y otro abierto para ver lo que está pasando, que no se pasen los hermanos, que no vaya a haber algo fuera de orden. Hermano, no se puede, el Espíritu de Dios no puede actuar en nosotros si estamos con un ojo cerrado y uno abierto, si estamos con una mano dándole el control y con la otra reteniéndolo, como que nos damos pero no nos damos, como que sí queremos pero que no queremos. Necesitamos abandonarnos en los brazos del Espíritu Santo. Necesitamos confiar que el que tiene el control sabe mejor cómo hacer las cosas. Necesitamos entender que Él sabe mejor y sus caminos son superiores y más altos que los nuestros. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo en todas partes del mundo y a todo nivel necesita una renovación y necesita como odre ser renovado y necesita un rompimiento de la estructura rígida para volverse una estructura flexible donde el Espíritu de Dios pueda trabajar. Entonces, en cuanto a los odres, somos nosotros los odres, ¿verdad? De quien está hablando la palabra. Usted y yo somos los odres, somos los recipientes donde el Espíritu Santo, donde el Señor quiere vertir su vino. Entonces, ¿qué dice el Señor de los odres? Número uno, que no puede echar su vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo, el que es, ¿verdad?, inflexible, el que es rígido, se revienta cuando viene el vino nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Si viene un mover nuevo del Espíritu, si el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo, algo fresco, el que no es un odre nuevo se va a reventar. Hablaba yo con una persona antier, un hermano, él llevó a su novia a nuestra congregación. Y entonces le digo, ¿y qué pasa? Y ella, ¿cómo está? Y me dice, no, ella dice que no puede entender muchas cosas que ustedes hacen, que ella no puede entender ver a la hermana Yona que esté descalza predicando. O sea, la mujer está reventada porque esas cosas no le caben en la cabeza. Un día un hombre de Dios de San Pedro Sula, un hombre que es un líder cristiano, él no ha estado, creo, en nuestras congregaciones cuando la hermana Yona se descalza. Entonces este hombre me dijo, si hay algo que yo no aguanto, me dijo, que yo no soporto desde la gente de hoy día, es ese desorden que se quitan los zapatos en la casa del Señor. Y yo dije, bienvenido, vengan a nuestra iglesia para que vea lo que pasa. Él lo consideraba un irrespeto, es un odre viejo que no puede entender. Y no le dijo el Señor a Moisés que se quitara la sandalia, que el lugar que pisa santo es. ¿Será más santo el templo que la casa suya? ¿Qué es más santo? ¿Su casa o el templo donde usted se reúne? ¿Se descalza usted en su casa? ¿En el baño? ¿Qué es más santo? ¿El baño o el templo? Bueno, el lugar santo, el Santísimo está aquí, hermano. Con que usted tenga santidad, se puede descalzar en cualquier lugar. Entonces, ¿de qué nos habla un odre viejo? Hablamos de una estructura rígida, inflexible, no puede contener el nuevo y fresco mover del Espíritu Santo. Se revienta, ¿verdad?
Y en el verso que leímos habla de un vestido que se le pone un parche, un vestido viejo que se le pone un parche nuevo. Definitivamente las que son costureras o los que algunas veces han hecho algún remiendo, sabe que cuando ya la tela está bien raída, por muy nuevo que sea el parche, muy bien que lo costure, se le va a ir del lugar del vestido viejo, no del nuevo parche, sino de donde está, o sea que de nada sirve. ¿Verdad, hermano Danilo? Como cuando reparan una hernia, aunque le ponga un teflón, si el tejido está viejo se vuelve a reventar por ahí, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, el Señor dice que no, el parche nuevo no se puede poner. En otras palabras, ya no parchemos, mejor cambiémonos las vestiduras. Hay que renovar las vestiduras, una vestidura nueva. ¿Para qué va a querer parchar? Hay gente que está con la vestidura vieja y se quiere poner un pedacito nuevo, pero quiere mantenerse arraigado a sus viejas costumbres, a sus viejas tradiciones y a su manera de hacer las cosas. Y por mucho que nosotros le queramos poner un parchito nuevo, en otras palabras, aunque usted quiera recibir solo lo que se habló aquí hoy en este día, que sería un parchito, no le va a funcionar, se le va a romper por otro lado. Usted necesita una renovación completa de adentro hacia afuera. Toda la vestidura tiene que ser cambiada, porque si no se le va a romper después por otro lado, ¿verdad? Entonces el vestido viejo nos habla, y las arrugas también nos habla de viejos sistemas religiosos que no pueden soportar lo nuevo de Dios. Y esto tiene que ver aún con forma de vestir, tiene que ver aún con lo externo, aunque comienza en el corazón, pero tiene que ver también con lo externo. El estereotipo, el pensamiento, la idea de que para ir a la iglesia tiene que vestirse de tal o cual manera. Hay como los hermanos encorbatados que están ahí, ya los vamos a agarrar de la corbata. No tienen nada que ver. Según ellos están de manga larga porque aquí había aire acondicionado. Qué chasco el que se llevaron, man. Ya les vamos a quitar la corbata y le vamos a enrayar las mangas. Entonces los moldes antiguos no soportan el nuevo mover, hermanos. Hay hijos del reino con revelación de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y va a haber una revolución, querramos o no querramos. El poder, la autoridad, la unción que trae la nueva generación, el nuevo mover, los hijos del reino que están recibiendo su revelación, va a ser tan fuerte que el que no se quiera alinear va a quedar afuera. Y nosotros no queremos ser espectadores y quedarnos afuera, ¿verdad? Queremos ser parte de ese mover que Dios está trayendo para cambiar las naciones. Hay una escritura que me ministra mucho y tiene que ver con lo que estamos hablando, Isaías 54:2. Y el Señor inclusive nos dio un cántico sobre eso que al final vamos a ver si lo aprendemos los que no lo saben, no, quizá la mayoría lo sabe. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando nos dan esa palabra como una palabra profética, ¿verdad? A lo mejor viene un profeta y le dice a usted como pastor: ah, pastor, dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda. Y inmediatamente empezamos a pensar 10 iglesias, 20 iglesias. Y luego le dice: y extiende, ¿verdad?, las cortinas de tus habitaciones, o extiéndelas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Y empezamos a pensar que alargar las cuerdas quiere decir: vamos a tener una filial en tal lado y vamos a viajar a tal otro. Y empezamos a pensar en un ensanchamiento de número de iglesias o ministerialmente. No, amado, yo creo que el Señor está hablando de esta tienda. Sigue hablando, así como este es el odre, es el tabernáculo. La tienda y tabernáculo son sinónimos. Y el Señor está hablando particular y personalmente primero de usted como una tienda. Y cuando nos está hablando de un ensanchamiento, va a la par de hacer espacio. Nos ensanchamos para dar espacio a que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Ahora yo le voy a decir, todo ensanchamiento duele. ¿Cree usted que el ensanchamiento duele? ¿Verdad que sí? Yo quiero 3 varones voluntarios, por favor. Ah, pero a la velocidad del rayo, hombre. Excelente. Ok, muy bien. Mi hermano Servando va a hacer la tienda. Hermano Elías y hermano Luis lo van a ensanchar. A ver, y si quiere 2 más de las piernas, a ver si le duele o no le duele. Y si hay que ensanchar, duele, hermano Servando. Llega un momento que... todavía no.
Ok, gracias hermanos, pueden sentarse. Eso es lo que pasa cuando nos ensanchamos o permitimos que haya un ensanchamiento para que el Espíritu de Dios pueda operar. O sea, ese es un ejemplo en lo físico, ¿verdad? Pero en el Espíritu duele el romper el molde hasta donde habíamos llegado, el romperles. Hermana Ivonne, ¿verdad que es cierto lo que estoy diciendo? Hermana Ivonne viene de la iglesia adventista, pero una mujer con un corazón que ama a Dios. Y el Señor la ha ido ensanchando, ¿verdad? Y depositando vino nuevo. Y ella entendió que necesitaba renovar el odre para poder discernir y vivir algunas cosas que ahora está disfrutando. Pero todo ha sido para bendición. Pero necesitábamos tener el corazón correcto. Por eso le digo, Dios no desecha a nadie. Pero el ensanchamiento duele, es doloroso, es un estiramiento. Al estirarnos en nuestro entendimiento espiritual, podemos asimilar lo nuevo de Dios, hermanos amados. Ahora, si usted no está dispuesto en este tiempo para ser ensanchado, no va a poder correr con la visión y a la velocidad que Dios quiere. Si nos queremos quedar ahí rígidos, no vamos a caber dentro del mover que Dios está trayendo. ¿Está dispuesto a ser ensanchado? Bueno, usamos a David como un modelo. David, yo creo que fue un hombre, un ministro, un siervo, un profeta de cambio. Él se dispuso para ser ensanchado, se dispuso para ser renovado. Él se dispuso para ser flexible, para que la estructura fuera cambiada, ¿verdad? De hecho, y vamos a verlo después, simplemente con el tabernáculo, él fue un rey diferente, él fue un profeta diferente, él fue un hombre de cambio. Y en cierta medida, él es nuestro modelo y nuestro ejemplo, porque él tipifica a Jesús. Y hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar de David, que como un profeta también el mover profético tiene que verlo como un ejemplo. Entonces David fue un pionero, él rompió estructuras, hizo muchas cosas que otros no se atrevieron a hacer y ya las vamos a ver. Se atrevió a hacer cosas que nadie más quiso. Entre ellas, por ejemplo, él no quiso usar la armadura de Saúl. Saúl estaba acostumbrado a pelear con esa armadura. Y así era como él sabía ganar las batallas. Pero David era diferente, David era sencillo. Y él intentó, pero no pudo funcionar con la armadura de Saúl. Él sabía que tenía que ser diferente. Él fue un hombre de cambio, él desafió el sistema. De la misma manera hoy día, quizá habrá pastores que Dios está llamando, o profetas, ministros, líderes, que van a recibir la revelación de Dios de cómo vencer a los gigantes con honda y piedra, de cómo vencer al enemigo de una manera sencilla, con una estrategia directa, no de la manera de Saúl, sino de la manera que Dios quiere para el mover profético hoy día. Entonces David lo hizo en una forma nueva. Hermanos, ser profético y ser de cambio no quiere decir que va a hacer todas las cosas que los profetas antiguos hicieron. No quiere decir que usted va a empezar a imitar o a repetir lo que otros hicieron. No quiere decir que usted le va a decir a su gente, bueno, solo quiero 300 porque son los de Gedeón. No les va a decir, agarren ustedes sus chofars y tomen los cántaros y las teas y vamos a hacer lo que Gedeón hizo. Si Dios se lo indica y esa es la directriz y Dios le habla, pues hágalo, pero no significa que tiene que repetir lo que otros hicieron. Significa que usted tiene que sintonizarse con el Espíritu Santo de Dios para que le hable, para que le dirija y para que usted fluya, aunque sea en una forma nueva, o si alguien antes lo hizo, pero que sea bajo la instrucción de Dios. Entonces eso significa ser flexible. Ya sabemos que David venció con una honda y una piedra lisa del arroyo. ¿En qué otras cosas vemos que David fue un profeta de cambio? Cuando él traía el arca del pacto, él danzó de una forma violenta, él no le importó el público, él danzó como nadie antes había danzado. El Espíritu de Dios lo movió para hacerlo y eso no era normal en un rey tampoco. Y sabemos que Mical, la hija de Saúl, su esposa, se burló de él, ¿verdad? Y por eso fue estéril. La iglesia estéril, la iglesia que no entiende el mover del Espíritu, siempre se va a burlar de los que quieren hacer las cosas como el Espíritu de Dios les indica. Siempre va a haber una persecución, pero usted puede tener
tener la seguridad que a la larga aquellos que se burlan, aquellos que no entienden, serán estériles. Pero si usted se atreve a hacer lo que Dios le dice que haga, usted va a dar un buen fruto y sobre todo va a agradar a Dios. David se comió los panes de la proposición. Acuérdese que esto solo el sumo sacerdote podía hacer. Él fue guiado por el Espíritu Santo para hacerlo. Él no lo hizo por quebrantar la ley, sino que era por una guianza del Espíritu. Porque para aquellos que tienen el carácter de Cristo, aquellos que fluyen en el fruto del Espíritu, dice que contra esas cosas no hay ley. El que es guiado por el Espíritu, allí se rompe y se quebranta la ley. Fíjese que el tabernáculo donde David colocó el arca no tenía paredes, o sea, en una tienda. Había músicos y cantores, había alabanza y adoración continuamente. Era muy diferente al tabernáculo de reunión o al tabernáculo de Moisés. Era algo que no se conocía, era un desafío, era un reto, pero esa era la instrucción de Dios. Y David fue tipo, sombra y figura de Cristo y de esta generación profética de este tiempo, donde hay adoración continua en el corazón. Y por cierto que adoración no necesariamente es cantar. La adoración comienza en el corazón y la adoración tiene que ver con tres cosas. La adoración tiene que ver con obediencia en primer lugar, en segundo lugar con servicio y en tercer lugar con culto. Y dentro del culto está la oración o el canto de un adorador. Pero adoración no es solamente cantar. Porque cualquiera puede cantar un cántico suave que algunos llaman de adoración y que muchas veces no tiene nada que ver con adoración. Algunos dicen, hermano, cante ahora un cántico de adoración y cantan el pájaro herido. ¿Qué tiene que ver eso con adoración? Estaría tirado en el suelo como un pájaro herido. Eso no adora a Dios. Adoración es exaltarlo a Él por lo que Él es, porque Él es rey, porque Él es todopoderoso, porque Él es santo. Ni siquiera por lo que hace, sino por lo que Él es. Porque aunque no hubiera hecho nada de lo que hizo, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo rey. Y entonces, David es tipo de Jesucristo, desafió a los legalistas de su época. Jesús no tenía problema con los pecadores. Jesús comía con los pecadores. Con quien tuvo problema fue con los fariseos, con los que cumplían supuestamente la ley, con los que conocían la ley. Con eso fue que tuvo problemas, con eso era que discutía. Con los pecadores él no tenía problema. La unción los tocaba y los convertía. A él le gustaba estar con los pecadores. Si él no aborrece al pecador, aborrece el pecado, pero no al pecador. El problema era con los legalistas fariseos que creían que tenían razón, que ellos estaban haciendo las cosas correctamente. Con eso fue el problema. Entonces, David representa el mover profético de hoy día, pero en David hay una unción de gobierno, hay una unción regia. No solamente es la unción profética, sino el establecimiento y el ordenamiento de las cosas a través de la voz profética. Esta mañana, hermano Gerson hablaba de que todo monte sea bajado, que todo valle sea alzado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Cuando usted va a la escritura, dice voz que clama en el desierto. ¿Qué decía voces? Y entonces dice que todo monte se ha bajado, se está hablando de una voz que cuando declara, ejecuta las cosas. Está hablando de una voz que tiene autoridad para ordenar las cosas. Es una voz de gobierno que trae todo el peso de autoridad que tiene el Señor. Así como en el principio que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. De igual manera hoy día hay una generación profética, hay un mover de una autoridad regia como estuvo en David, de gente como estuvo en Ezequiel, que profetizó sobre los huesos secos. De igual manera hoy día nosotros tenemos la capacidad de ordenar las cosas cuando usamos el poder creativo de la palabra, y podemos declarar a lo que está levantado que sea bajado, podemos profetizar a lo que está bajado que sea levantado, podemos ordenar a lo que está torcido que sea enderezado, y a lo que está áspero le podemos decir que sea allanado. Esa es la autoridad profética que debemos de usar. En este tiempo estamos hablando de una nueva generación, y ya dije que no tiene que ver con edad, ¿verdad? Y esta generación davídica
si podemos llamarlo, representa a los profetas de cambio. Dios tiene en cada localidad, tiene profetas, tiene personas ungidas para ser punta de lanza. En las ciudades hay una unción de conquista para el barrio, para la ciudad. Hay otra unción que es para la nación. Hay puntas de lanza que son para un continente y otros para todas las naciones, como a Dios le place. La iglesia necesita discernir ese nivel de autoridad que está en esas personas que Él ha ungido. Y algunos están dentro de la nación, otros vienen de afuera de la nación, pero es un todo, el reino es un todo y Dios tiene sus personas. A veces usted dice, ay, qué ridículo, ¿y por qué hay gente de aquí que se va de misionera a España? Y allá dicen que viene un misionero de España para Honduras. ¿O por qué van de aquí a Venezuela y luego viene uno de Venezuela para acá? O unos se van a Guatemala y el hermano Gerson viene de Guatemala para acá. Pero es porque Dios tiene diferentes unciones que son necesarias en las diferentes localidades y Él mueve como Él quiere, porque todos somos del reino y le pertenecemos a Él. Y Él trae la unción que necesita, o Él pone, o Él coloca, o establece lo que es necesario para que haya un rompimiento y que pueda haber el fluir del propósito eterno y del destino profético con el cual Él ha creado las naciones de la tierra. Entonces, como iglesia necesitamos discernir en quiénes reposa esa autoridad. No es porque alguien diga yo soy la autoridad, no es porque alguien diga yo soy el presidente de los pastores. Es que eso no tiene nada que ver con el nivel de autoridad como Dios lo ve. Necesitamos discernir para qué Dios llamó a cada quien. Hay personas que Dios las llamó para pastorear su rebaño, pero no necesariamente pastores sobre toda la ciudad. O Dios los llamó para conquistar un sector, pero no necesariamente toda la nación. Entonces necesitamos discernir cuál es esa generación davídica que Dios tiene en este tiempo, que produce, por causa de la unción que estuvo en David, un rompimiento de estructuras para derribar lo viejo y traer lo nuevo, o flexibilizar o ungir los odres y renovarlos para que puedan contener el vino nuevo. Y dije que así como el estiramiento y el ensanchamiento es doloroso, siempre los cambios producen incomodidad. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta tener el control. Cuando ya conocemos las cosas, cómo se hacen, nos sentimos que estamos en control. ¿Sí o no? ¿Por qué cree usted que las personas hacen un programa, hacen una agenda, preparan un mensaje, escriben lo que van a decir? Porque eso nos da seguridad. Podemos acudir al papel, podemos acudir al programa. Nos da el control de las cosas. Cuando no sabemos lo que va a pasar y estamos dispuestos para que Dios trabaje, eso nos produce una cierta incomodidad. Cuando nos quitan el esquema de cómo se hacía hasta ahora y no sabemos qué es lo que viene y si va a funcionar o no, eso al ser humano le produce incomodidad. Pero cuando sabemos que de parte de Dios, nuestra actitud debe de ser: todo lo que viene de ti, Señor, es bueno. Lo entendamos o no lo entendamos, es para bien. Nos incomode o no, nos duela o no, es necesario y será para bien. Esa debería ser nuestra actitud para ser flexibles, ¿verdad? Entonces, como digo aquí, nuestra responsabilidad es decirle a Dios, estamos dispuestos a ser flexibles, decirle que nos renueve. No podemos ser renovadores ni restauradores si nosotros no le hemos permitido a Dios que Él nos renueve a nosotros. ¿Cómo va usted a guiar a ciegos si usted está medio ciego? Hace un rato, durante la adoración, la alabanza, hermano Oscar leía una escritura, y yo no sé si usted puso atención, pero decía: sacad a los ciegos que tienen ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Cuántos han reparado en esa escritura? O sea, hermanos, que hay ciegos pero sin ojos, y hay sordos sin oídos. Pero hay unos que teniendo ojos son ciegos y otros que teniendo oídos están sordos. Y a esos es que el Señor nos ha llamado a nosotros a abrir los ojos de los ciegos que tienen ojos. No podemos abrir los ojos de los que no tienen. Y a abrir los oídos de los sordos. A veces estamos perdiendo el tiempo, mes tras mes, año tras año, 5 años, 10 años, lidiando, queriéndole abrir ojos a alguien que no tiene ojos. Necesitamos discernir cuáles son los que Dios tiene
con ojos que se han cerrado y oídos que están tapados, ¿verdad? Entonces, esta mañana hablaba de los generadores de vida. Los agentes de cambio son aquellos que producen vida, son generadores de vida. Ahora, ¿qué necesita ser cambiado? Yo creo que lo primero que necesita ser cambiado es nuestro corazón. Y esta mañana de eso se trató. Arrepentirnos y cambiar nuestro corazón. Pero después que nuestro corazón cambia, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra escasez mental. Necesita ser ampliada la mente. El problema del cristiano no es el diablo. Esa está aquí, en esta cajita. Ese es el problema. Porque así lo hacemos y así es. Y entonces ya ahí bloqueamos todo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Nuestro culto a Dios necesita cambiar. De eso habló hermano Gerson esta mañana. No se trata de seguir haciendo activismo. No se trata de seguir haciendo sacrificios en Gabaón donde la presencia de Dios no está. Estamos hablando del tabernáculo de David donde está la presencia de Dios. Sacrificio de adoración. Nosotros mismos darnos a Dios. Entonces nuestra forma de culto tiene que cambiar. Tiene que cambiar los esquemas. Tiene que cambiar la estructura. Tiene que cambiar la rutina. Tiene que cambiar lo esquematizado. Mire, hay cultos que si usted no lee un salmo ya no estuvo en orden. Hay reuniones que aquí está el que preside, el que dirige, le dé al otro, el otro lee el salmo y luego media hora de alabanza, 4 jubilosas y 3 de adoración. Después viene la ofrenda y después viene el mensaje. Y ya se sabe lo que es y lo que sigue. Eso no es, esas 2 horas que puede durar una reunión, porque hasta eso le ponemos tiempo, y los que tienen 2 y 3 cultos más tiempo, porque tienen que salir a las 9, porque a las 9:10 entre el otro grupo, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo solamente a ese culto. Cuando estoy hablando de culto a Dios, estamos hablando de todo lo que nosotros le entregamos al Señor en nuestra vida diaria. No, culto a Dios es nuestra vida minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año a año. No solo lo que vamos a hacer en la iglesia o en la congregación. Es que nuestra vida completa tiene que ser rendida al Señor, culto de olor grato y fragante para el Señor. Usted está dando culto a Dios, hermana, mientras cocina. Depende cómo lo hace, con qué corazón lo hace. Usted está dando culto a Dios, varón. Si usted maneja un taxi mientras usted anda trabajando, usted puede dar culto a Dios. Usted, lo que importa es que su corazón esté rendido y cómo hace cada cosa que hace. Entonces, nuestra manera, nuestra forma de culto al Señor tiene que cambiar. A veces no entendemos que el templo es hoy día. El templo no son las 4 paredes, este es el templo, este es el tabernáculo y aquí está el altar de Dios. Y cuando cantamos en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, no estamos hablando del altar de Elías, ¿verdad? Cuando descendió el fuego. No estamos hablando tampoco porque ahora ponen así un altarcito con fuego. Estamos hablando de aquí, que el fuego del Espíritu está encendido en el altar de nuestro corazón. Y cuando usted sale del templo, ¿acaso se ve el altar? No, porque usted es el templo. Cuando sale del templo físico de las 4 paredes, no es que allí se quedó el altar y usted se fue sin altar. No, el altar sigue estando aquí. O sea que la forma de culto a Dios tiene que ser continua 24 horas al día, porque el Espíritu de Dios mora y habita en un templo no hecho de manos humanas. Está permanentemente en este altar donde quiera que usted vaya. Si usted se acuesta, allí está el altar. Usted se levanta, allí está el altar. Usted cocina, allí está el altar. Usted está en el baño, aquí está el altar. Entonces, ¿cómo responde? Porque hay gente que es muy santa a las 2 horas en la iglesia y dicen solo palabras santas y leen solo palabras de la Biblia. Pero en su casa viven de cualquier manera, entonces su culto a Dios no es agradable. Es un culto continuo 24 horas al día. Aquí está el templo y aquí está el altar. Este es el primer altar que tiene que ser arreglado, ordenado. El gobierno establecido, es decir, el Espíritu Santo de Dios me tiene que gobernar a mí. Ese es el gobierno que tiene que ser establecido primeramente. Si el Espíritu Santo no me gobierna a mí como individuo, ¿cómo podemos esperar que gobierne la iglesia?
Entonces, este es el primero que tiene que ser ordenado. El patrón tradicional en lo que es la asamblea tiene que cambiar, hermanos. Hermanos pastores, necesitamos renunciar al esquema, necesitamos renunciar a la creencia de que hay un solo hombre ungido en la congregación, a la idea de que cuando alguien se enferma, llamen al pastor. Si alguien está endemoniado, llamen al pastor. Óigame, pero llega un momento que hasta para hacer frijoles llaman al pastor, porque él es el único que puede resolver todas las cosas. Quiero ir a la pulpería, voy a llamar a pedirle permiso al pastor. Y entonces se convierte en un control, y eso impide que se desarrolle la vida de cada miembro que tiene la unción. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 20 y 27 que la unción del Santo permanece en vosotros. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos a esa unción y cuál es nuestra actitud ante esa unción? Y entonces los pastores viven con una carga, un matate que no pueden, porque llevan el problema de cada uno de los miembros de la congregación a cuestas. El Señor no los ha mandado a hacer eso, hermanos. Tenemos la idea y la visión de un cuadro que vi por ahí una vez, no sé si usted lo ha visto, un cuadrito muy famoso, y los pastores hasta lo tienen en su oficina porque eso les hace sentir buenos pastores. Hay un cuadro de un pastor que va con una ovejita así, cargado en el hombro. ¿Cuántos han visto ese cuadro? A ver, pastores, ¿cuántos lo tienen en su oficina? Los hace sentir buenos pastores, llevan en las espaldas a la oveja. Ese es el buen pastor que dejó a las 99 y se fue por una. Lea bien la Escritura. Lea bien la Escritura. Esa oveja por la cual se fue el buen pastor era una oveja perdida de la casa de Israel. Las otras 99 no eran. Lea bien. Hay que discernir cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese no es el prototipo del pastor. La responsabilidad del pastor es conducir al pueblo a los manaderos de agua y a los verdes pastos. O sea, la palabra rica con revelación fresca y donde está el agua del Espíritu para que las ovejas vayan y coman y beban. Ahora, dice la Escritura que el pastor le tiene que abrir la boca a la oveja y meterle el pasto. Dice la Escritura que el pastor le tiene que abrir la boca a la oveja y meterle el agua. O ponerle pajilla, tampoco. Le dice dónde está, se los muestra el camino, pero cada oveja toma la decisión. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que las ovejas son las que dan a luz ovejas? Pero creen que el pastor es el que tiene que ir a evangelizar, tiene que discipular, tiene que andar visitando, tiene que llamar. No, si las ovejas son las que se tienen que multiplicar y dar a luz otras ovejas. No es el pastor. El pastor puede dar a luz otros pastores. Las ovejitas se tienen que reproducir y dar a luz ovejas. Pero el pastor, ¿y yo por qué me metí en este rollo? ¿De qué es que estoy hablando? Lo que necesita ser cambiado. Necesita ser cambiada nuestro concepto de lo que es un pastor. Necesita ser cambiada la idea que tenemos de un pastor. Amados, el pastor no es el hombre orquesta. No es broma que conozco un pastor que a las 2 de la mañana le llamó una ovejita: pastor, se me fundió la licuadora y no tengo con qué licuar los frijoles para la actividad de mañana. ¿Qué hago? Increíble, ¿verdad? Esa no es la función de un pastor. El pastor tiene responsabilidad de estar en la presencia de Dios para que cuando traiga la palabra sea un pasto verde, suculento, que las ovejitas quieran comérselo, deleitoso, que no les esté dando tortilla recalentada ni pollo congelado a las ovejas, sino que les dé pasto rico, ¿verdad? Agua fresca, no agua contaminada. No agua juca de charco, sino que una agua pura, agua rica, agua de vida, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. Usted necesita estar en la presencia de Dios, pero necesitamos entender que la unción está en cada miembro de la asamblea, de la congregación.
El pastor no es el único que tiene que orar. Entonces nunca se desarrollan los dones espirituales en la asamblea. Dios ha distribuido dones. Y hay quienes operan en dones de sanidades y otros de profecía y todo. Y la idea es que en la asamblea todos funcionen para que sea un cuerpo bien equilibrado y bien balanceado. Y por causa de que un solo hombre o una sola mujer es quien siempre está impartiendo, ministrando a la gente, entonces la dieta no es balanceada. Es necesario que todos participen, es necesario que todos ejerzan una función y nunca menospreciando ninguna de las funciones ni ninguno de los dones. Usted ve al hermano Roger que está allá con la cámara y a lo mejor pasa inadvertido, ¿verdad? O a lo mejor se le hace casi invisible porque es bien flaquito, él ya casi traspasa las paredes. Pero el hermano para nosotros es esencial en la obra del ministerio. Es esencial, a veces lo quisiera clonar para tener unos 2 o 3 como él, ¿verdad? Es muy importante la función que él hace. No es menos importante que la que yo hago aquí al estar hablando la palabra. Todo es importante, ¿sí? Entonces todos tenemos acceso directo al Señor. Yo quiero decirle algo, hermanos. Ya terminó el tiempo del antiguo pacto donde necesitábamos de un sacerdote que presentara al pueblo delante de Dios y de un profeta que le dijera al pueblo lo que Dios estaba hablando. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y lo que Dios quiere es que cada uno tenga una relación íntima con Dios para escuchar lo que Dios quiere decirnos. No estoy desechando el ministerio del profeta que dije hoy en la mañana que Jesús constituyó, pero el ministerio del profeta no es para darle a usted dirección personal. La dirección personal la va a recibir usted del Espíritu Santo. No es para que el profeta le diga, mira, ese novio que andas no te conviene, casate con otro, porque ese no sé qué. Eso no es para eso el ministerio del profeta. El profeta discierne lo que está pasando en el ámbito del Espíritu, prevé los ataques del enemigo, recibe estrategias, ve los diseños de Dios para una ciudad, para una congregación, para una nación, pero no espere que el profeta venga y le diga detalles de su vida personal, porque esa es responsabilidad suya de buscar la presencia de Dios para tomar una decisión. O va, hermana, mire que quiero que ore por mí porque necesito una palabra de Dios, que ¿cuál carro compro, hermana, el azul o el rojo? Profeta no es para eso. Entonces cada quien tiene la comunión y la dirección con el Espíritu Santo. Necesitamos cambiar esa metodología o ese sistema, hermanos. La revelación viene del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Eso de la imposición de manos, qué tremendo eso de la imposición de manos, hermanos. A través de la imposición de manos podemos impartir, pero también le podemos tomar unos cuantos chamucos a algunos. Sí, las manos son para dar, pero también para recibir y para absorber. Y a veces, ¿cómo nos gusta esto de estar imponiendo manos? Porque creemos que si la gente se cae, es una señal de que recibió. No, si a veces el diablo los bota para que no oigan lo que Dios les tiene que decir. Entonces no podemos medir a través de eso. Entonces, fíjese que el mover pentecostal ha hecho que nosotros tengamos un estereotipo de lo que es una reunión donde hubo avivamiento, donde hubo presencia de Dios, o donde hubo mover de Dios. Si se cayeron todos al piso, entonces estuvo la presencia de Dios. Eso no mide para nada, no tiene nada que ver. Muchas veces usted no sintió ni escalofríos, no sintió nada, aparentemente no pasó nada y hubo un cambio. Si cuando alguien le impone manos y usted se cae, si cuando se levanta, se levantó cambiado, entonces algo pasó. Si se cae no solo es por caerse, es porque el poder de Dios estuvo tan fuerte que operó un cambio interior en su vida. Entonces no es lo externo, es lo que ocurre dentro de usted. Pero a veces tenemos la idea de que estos son los que pueden imponer manos. Y entonces impóngale manos a todos, a diestra y siniestra, y cansando a los ministros. Entonces el pueblo está como sanguijuela, chupándole la sangre al ministro, chupándole la vida. Después lo mandan todo hecho un paste para la casa. Y después están demandando que le dé buena prédica y que le dé todo. Y está chupándole. ¿Por qué? Porque el pueblo es perezoso. No quiere buscar la presencia de Dios. Entonces es más fácil que las ovejitas se queden ovejitas toda la vida y vienen donde el pastor, pastor, óreme, pastor, bendígame,
pastor, corríjame. Entonces, toda la vida están en eso. Ay, el pastor, sí, es que soy un buen pastor. Llevo las cargas de las ovejas en mi espalda. Y me decía un pastor esta semana, hermana, pero si es que si nosotros no nos preocupamos por las ovejas, si no los visitamos, si no les hacemos ver, entonces ellos dicen que somos malos pastores y se quejan al concilio y nos cambian de lugar. Dije, Dios mío, eso ocurre todavía en la iglesia del Señor en Honduras. No lo puedo creer. Para mí eso era inaudito. Que las ovejas se quejan como que fuera, esto no es democracia, hermanos. La iglesia no es demócrata, es teócrata. Dios pone, Dios quita, Dios hace. ¿Desde cuándo el pueblo dice, quítenme, pónganme, cámbienmelo, no me gusta, está muy gordo, panzón, pónganme uno más joven? ¿Cómo va a ser? Eso no es de Dios. Y me doy cuenta después de que es que así es aquí en todas las denominaciones. Digo, yo donde he vivido todo este tiempo, no sabía qué hacer a la cosa. Democrática la iglesia, por eso estamos como estamos. Aprendí una cosa del pastor Benijín, me quedó grabada. Dijo, el pastor tiene que ir adelante y las ovejas lo tienen que seguir. Si la cosa es al revés, que las ovejas son las que determinan lo que se tiene que hacer, las ovejas se van defecando y el pastor se va parando en todo el excremento. Se embarra completito. Así es que espero, pastor, que usted sea de los que va adelante y las ovejas le siguen. Porque si lo manipulan y usted hace lo que ellas dicen y lo que ellas quieren y lo que ellas esperan, embarrado va a terminar. Así que esto es teocrático, no es democrático, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aunque le cueste y aunque se le vayan unas cuantas que dicen que usted no es un buen pastor, usted necesita funcionar como Dios quiere, no como el hombre espera. El control lo tiene el Espíritu Santo de Dios, amados. La alabanza, si usted se fija, el modelo de alabanza que tenemos hoy día, no es una crítica, nosotros lo hacemos igual. Se circunscribe a un pequeño grupo que está arriba de la plataforma y que ellos son los que están en alabanza y adoración. Y entonces el resto está pensando en pajaritos preñados y en otras cosas, ahí en mariposas y ratones en bicicleta y a saber cuántas cosas más. Sí, a veces los jóvenes hasta pasándose cartitas en medio de la alabanza y los de aquí sudando ahí, que descienda la presencia de Dios y están pujando y esforzándose todo, y los de allá platicando. La alabanza, el tiempo de alabanza o la alabanza que Dios determine debería de ser congregacional, debería ser todo el pueblo el que pueda alabar a Dios. Todos tenemos que ser partícipes. Esto no es responsabilidad de unos pocos que están pagando el precio. Dios los bendiga, a ellos el Señor pues los va a levantar y los va a exaltar, ¿verdad? Por el precio que están pagando, pero esto es de todos. Y entonces a veces, es que ellos, porque ellos tienen la unción. Y a veces, hermanos, ha sido a puro morir, ¿verdad? Para que otros vivan. Entonces, eso tiene que cambiar, todos tenemos que alabar y adorar a Dios. La alabanza es un fruto de salvación. ¿Sabía usted que la alabanza es fruto de la salvación? Llamarás a sus muros salvación y a sus puertas alabanza, va a la par. Cuando viene la salvación, el primer fruto es la alabanza. Los que estaban en cautiverio, dice que colgaron las arpas en los sauces y ya no podían alabar. Cuando usted sale del cautiverio, lo primero que hace es alabar a Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que hubo fue cántico y alabanza. María, los panderos, todos empezaron a alabar a Dios. Cánticos de liberación. El que no puede alabar es que esté en cautiverio. Así es que escudriñense. Si usted se queda sentado o está viendo moscas por ahí, ay, no, es que no me la sé, cántele a Dios lo que está en su corazón, aunque no se lo sepa. Cántele a Dios, eso va a agradar al Señor. Pero estemos en unidad de espíritu, ¿verdad? Levante sus manos, ame a Dios con todo su corazón. Entonces la alabanza tiene que ser corporativa. ¿Qué necesita ser cambiado? Reuniones o cultos preprogramados en cuanto a formato, duración, ya lo hablamos. Equipos o grupos de alabanza estereotipados. Nuestra idea, no sé de dónde la hemos sacado, pero nuestra idea de un ministerio de alabanza, cuando queremos formar un ministerio de alabanza, teclado, guitarra, bajo y batería. Y unas cuantas coristas. Todo, vaya a todas las iglesias cristianas aquí. Eso es, ¿de dónde lo hemos sacado? Yo no creo que haya sido una revelación del Espíritu Santo. De verdad no lo creo. En algún lugar vimos
una banda así, y todos hicieron clones, hicieron réplicas, todos réplicas. Como quisiera ver marimba, caramba. ¿Conocen la caramba? Flautas hechas de bambú. ¿Qué más instrumentos típicos tenemos en Honduras? ¿Por qué no tenemos alabanza? Maracas. ¿Por qué no tenemos una alabanza con instrumentos autóctonos típicos? ¿Y por qué no trae un día los calderos de la cocina y todos alabamos a Dios y hacemos música con los calderos? ¿Qué impide? Amén. Todo lo que haga música puede servir para alabar al Señor. Pero ¿de dónde hemos sacado la idea de que esos son los instrumentos que tienen que estar en un ministerio de alabanza? Medítelo. Pastores, les lanzo ese reto. Cuando me invite a su iglesia, yo espero que voy a ver otros instrumentos. Estamos estereotipados. Eso es lo que alguien hizo y todo lo demás lo hicimos creyendo que era lo correcto, y nunca nos paramos a pedir dirección o revelación al Espíritu Santo. Eso no es lo que Dios ha dicho. Bueno, equipos o grupos de alabanza estereotipado, forma de ministración de sanidad divina. Fíjese que la sanidad divina, eso es algo tan versátil, ¿verdad? El Señor Jesús nunca sanó 2 veces de la misma manera. A unos les envió la palabra, a otros les impuso manos, a otros hizo lodo con saliva, ¿verdad? Y tierra. A otros envió la palabra, a otros solo los ponían a sus pies y la unción los sanaba. Pero nosotros agarramos una manera y hasta damos cursos. Aquí han impartido cursos. ¿Cuántos recibieron cursos de sanidad alguna vez? Hubo un ministerio de sanidad divina que vino y dio cursos en todo Honduras de cómo sanar. Sanando a los enfermos se llamó. Haga esto, haga esto, haga esto. Y nosotros vemos aún para el bautismo del Espíritu Santo, a lo mejor está por aquí, 7 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde dice? Si le hubieran dicho eso a Pedro, los que estaban donde Cornelio no son bautizados. Entonces esquematizamos todo lo de Dios y le quitamos la soberanía y el poder y la autoridad a Dios, porque nosotros queremos enseñarle a Dios o decirle cómo tiene que respaldarnos y cómo tiene que hacer las cosas, y no dejamos que Dios actúe. Entonces estamos metiendo al Espíritu Santo en una caja y necesitamos cambiar, necesitamos ser flexibles. La predicación programada o la predicación sujeta a un método aprendido que hay que hacer, bueno, no sé, los que han estudiado homilética, hermenéutica, no sé qué, ¿verdad? Hay que hacer un bosquejo, aquí tiene que tener no sé, yo nunca he estudiado eso, pero los que han estudiado me imagino, ¿verdad? Y que una síntesis, y que un enfoque, y que un no sé qué, y entonces tienen que seguir así, porque si no, y se olvidaron del Espíritu Santo, que era lo que quería hacer. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Yo no creo que Jesús seguía esos lineamientos para hablarle a la gente de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, la fórmula para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, Él es soberano, Él lo hace como Él quiere. El evangelismo, limitado a un uso de una tarima, un grupo de alabanza y un predicador que se exalta y sube el tono de voz, porque si el evangelista no grita, no tiene unción. Según nuestro concepto, el evangelista tiene que ser bien gritón, porque si no, no es ungido. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal con Jesús y con Pedro y todos ellos que se convertían miles y sin micrófono? No había micrófonos en ese tiempo. Tenemos un estereotipo de lo que tiene que ser un evangelista o un evangelismo, y entonces no le damos un cupo al Espíritu Santo para que Él pueda revelarnos sus estrategias de cómo llegar al corazón de la gente, o de cómo presentarles el plan de salvación, o cómo Él quiere hacerlo. No necesariamente lo que funciona en un lugar funciona en otro. No en todas partes tiene que ser una campaña evangelística de tarima. Y nos damos cuenta que la mayoría de los que acuden son cristianos ya. Y peor es que cuando llaman para sanidad divina, pasan todos los cristianos para que oren por ellos porque están enfermos. Eso es peor todavía. Y uno los reconoce, ve, allá va fulano, el hermano tal, mira. No necesariamente tiene que ser así el evangelismo. Hay tantas maneras, hay tantas estrategias, cómo Dios puede enseñarnos cómo tocar a los que aún no le conocen. Pero necesitamos estar sintonizados, conectados con Él, con el Espíritu Santo, para que Él nos muestre y Él nos revele cómo hacerlo. Entonces estas estructuras, amados,
Se han convertido como una religión, en un sistema aparentemente difícil de cambiar. Pero ¿quién romperá? Esa es la pregunta. ¿Quién romperá las estructuras? ¿Quién romperá los moldes? Si nosotros estamos en religión, con religión no se puede combatir la religión. Necesitamos ser odres renovados, libres de la religiosidad, libres del sectarismo, libres de estructuras rígidas, para que podamos ser usados por Dios. Para que Dios pueda fluir a través nuestro es necesario romper las estructuras que nos limitan y que nos dejemos ensanchar.